Vamos a hacer un balance de la cumbre ibérica de ayer. Cumbre ibérica de gobiernos. Pues bien, el titular que hemos puesto en la crónica, el reportaje que hemos hecho con el resumen en general de la cumbre es el siguiente. España y Portugal sellan una alianza ibérica por la seguridad climática en una cumbre de bajo perfil. El nuevo Foro Estratégico Luso Español para impulsar la competitividad tendrá un grupo de trabajo específico de seguimiento y celebrará reuniones bianuales a nivel ministerial, esto como subtítulo. Pues bien, en el marco de la cumbre hispano-portuguesa, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, han formalizado en el monasterio de la Rábida la denominada Alianza Ibérica por la Seguridad Climática. Este acuerdo estratégico busca dar una respuesta conjunta y coordinada a los desafíos extremos que plantea el cambio climático en la península, como las sequías permanentes, las inundaciones y los incendios forestales. Estos tres fenómenos los hemos tenido recientemente y que ha afectado a ambos lados, a la colaboración de ambos lados de la frontera. Se constata que progresivamente se va normalizando el uso diplomático del término alianza para definir la relación bilateral, aunque en este caso hay que decirlo que es una alianza para un fin en concreto. No llega a ser, aunque ya se ha hecho, incluso al comienzo con Montenegro se habló en tweets, en todo, la Alianza Ibérica, los periodistas que hacían las crónicas hablaban mucho de Alianza Ibérica, pero falta interiorizarlo un poco más e introducirlo en los documentos. Bueno, esta vez el término alianza está. Ibérica se presupone, ¿no? Pero todavía no está metido en la declaración así, Alianza Ibérica. Entonces, poco a poco, ya se ha metido alianza, vamos a ver si más adelante conseguimos ese marco donde realmente superemos los prejuicios en cuanto a establecer una relación estrecha sin que suponga ningún peligro para la soberanía de cada uno de los países. Y hay que decir otra cosa, yo estaba buscando un poco la hemeroteca, el impacto que había tenido mediático de la cumbre. Y bueno, es verdad que ayer, y lo vi también en las televisiones, llegaron a conectar en directo y normalmente a veces ni siquiera hacían esto, antiguamente. Es curioso, yo creo que los medios de comunicación están empezando a ver algo de interés mayor. Aún así estamos todavía lejos a lo que nosotros queremos, que es una opinión pública ibérica, que sea algo constante, es decir, de 7 días a la semana. Es decir, tener tanto interés como si fuera, pues eso, la propia opinión pública del país, ¿no? Es verdad que dentro del país también hay gente que se queja que siempre en los centros de poder, pues siempre hay más interés que en las zonas más despobladas y tal. Esto es verdad también, pero ocurre en todos los países, ¿no? Entonces, sí que quiero constatar aquí también otra cosa, que en Portugal también se titula también Cimeira Ibérica. Esto parece una tontería, pero hasta hace poco era siempre Cimeira Luso-Española. Es el término oficial, ¿eh? Cimeira Luso-Española, eh, cumbre hispano-portuguesa. A los portugueses normalmente no les gusta que esté por delante el hispano porque parece que lo hispano ya incluye lo portugués. Entonces, dicen lo de luso española, ¿no? Aunque después lo luso queda como una palabra más corta que española. Pero bueno, este ha sido el lenguaje diplomático de consenso. Pero ya el periodismo portugués asume lo de ibérico, y esto hace años lo ibérico no estaba bien visto, ¿vale? Entonces, vamos dando avances en zigzag, dentro de que lo que voy a explicar, el perfil de la cumbre, que evidentemente toda la retahíla de críticas que tiene el movimiento iberista o la gente lusófila o hispanófila de un lado y del otro, sigue estando ahí. Probablemente el porcentaje de cumplimiento de todas las cosas que se ponen en esas declaraciones, porque en las declaraciones se ponen cosas que se van a hacer o cosas que se van a estudiar en un estudio vamos a estudiar un estudio, y así se va pasando de una declaración al año siguiente infinitamente, ¿no? Pero hay un porcentaje que se cumple, por lo menos hay algo que se cumple, ¿no? Hubo un periodista portugués que sí que
pinchó, ¿eh? A diferencia de otros periodistas que van allí a preguntar cuestiones de actualidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación envían a gente que acompaña al presidente, no gente a los corresponsales en Portugal y en España de medios del otro país o gente que sea experta en cuestiones internacionales y del mundo de la lusofonía, que no es tanta. Entonces, claro, las preguntas normalmente siempre le tienen que pedir a los periodistas, oye, al menos pregunta una cosa que tenga que ver con la cumbre, ¿no? Es ridículo, pero bueno, es así. Tendría que ser solo cumbre con alguna excepción de actualidad. Pero bueno, es lo que hay. Y sí que es verdad que la cuestión de la guerra, que lo comentaré, pues eso también despertó un interés de actualidad. Entonces, cuando puedes conectar actualidad con una actividad política real, pues ahí tiene más impacto, ¿no? Pero hubo un periodista portugués que sí que insistió y que dijo que, oye, que está retrasando los puentes en la raya, etcétera, etcétera. Aunque debo decir que aquellos puentes del Guadiana y de otros ríos nosotros hemos estado noticiando y con algunos retrasos, pero se está avanzando, ¿eh? O sea, no se puede decir que no se esté haciendo nada. Quizá pierda algún fondo europeo, quizá, no sé, pero sí que parece que se van a hacer, ¿vale? Todo hay que decirlo. Entonces, estamos siempre en esa pugna entre el optimismo de dar un empujoncito amistoso a los gobiernos con el pesimismo de decir hay que darles caña, ¿no? Palo y zanahoria porque estos no se ponen las pilas, cuando se acuerdan ya es tarde y no tienen realmente una verdadera coordinación 24 horas con España y Portugal. Bueno, ambos mandatarios han rendido homenaje al escritor iberista Antonio Lobo Antunes. No se ha referido a él como iberista, pero sí que se presuponía que es un personaje muy importante para la literatura ibérica, fallecido recientemente. El diferente posicionamiento en relación al uso conjunto de las bases con los estadounidenses ha sido el tema que más interés ha despertado entre la prensa generalista. El gobierno luso se sitúa en un punto intermedio pacificador entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de España, considerando que las amenazas y las acusaciones entre aliados no son el camino. Se presupone que esta declaración va dedicada a Trump, es una crítica a Trump, ¿no? Pero no sé si dentro de esto también hay algo a Sánchez, ¿eh? No lo sé. Quizá amenaza por Trump y acusaciones por Sánchez, ¿vale? Recordemos que, vamos a ver, Montenegro con quien tiene buena coordinación es con Feijóo, no con Sánchez, pero bueno, mantiene las formas y tiene sentido de Estado, esto lo comentaremos, ¿no? Portugal en ese sentido quiere contribuir para reducir la tensión entre Trump y Pedro Sánchez. Montenegro ha insistido que España es nuestro principal amigo. La cumbre tuvo su temática y su logo, pero no un lema como en anteriores ediciones, ¿vale? Entonces ahí es un pequeño retroceso. El tiempo ha sido breve, una mañana, y estamos lejos de aquellas cumbres de Costa de Rajoy, que era varios días, 4 días, o creo que llegaba con las actividades complementarias entre empresarios, universidades y tal. Y después también, por lo menos un par de días sí que eran las de Sánchez con Costa, ¿no? Incluso yo creo que alguna a lo mejor llegó a 3. Eh, la dimensión de las cumbres tampoco quiere decir que eso se vaya a cumplir más o menos, pero bueno, el simbolismo, la hermandad, el tener más tiempo para discutir cosas de los jefes de Estado, perdón, entre los jefes de gobierno, pues bueno, eso no es poca cosa tampoco, ¿eh? Y bueno, esto evidencia que la sintonía al uso española está más impulsada en estos momentos por un sentido de Estado que por una voluntad y simpatía político-gubernamental. Esta cumbre no ha sido utilizada para hacer un gran anuncio sobre la alta velocidad ibérica, y lo tenían a huevo, perdón por la expresión, porque ya el gobierno portugués sí que había dicho que tiene la misma prioridad el de Madrid con el de Galicia. O si la única prioridad diferente es un año de diferencia, ¿vale? Pero van a ir en paralelo. Entonces, ¿podían haberlo hecho? ¿No lo han querido hacer? No lo sé, porque realmente como parece como que hay una cierta desconfianza, no se quieren dar premios los unos a los otros y a lo mejor el gobierno portugués está esperando que haya un cambio de gobierno en el futuro y el español tampoco quiere hacer gestos extraordinarios a un gobierno portugués que está más cercano al PP.
Entonces, pues bueno, ha quedado así, como una cosa amistosa, un poco pues sin sabor, ¿no? Pues eso, un perfil bajo de cumbre, ¿no? Ha habido una declaración conjunta, sí que es verdad que han subrayado que las crisis climáticas no es una cuestión de ideología, sino de ciencia, y bueno, esa alianza se ha materializado en una declaración conjunta frente a la emergencia climática y un memorando de entendimiento en materia de protección civil. Esto es interesante, que vamos a ver cómo se desarrolla, porque estamos en lo mismo. El papel lo aguanta todo y después no vemos cosas prácticas. La Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, creo que hay una mención, es decir, esto ha bajado mucho el perfil. ¿Qué pasa? Que esto, como era de Isabel Ferreira, en teoría, bueno, esto es de todos, de los dos estados, de los dos gobiernos, pero yo creo que esto se lo ha querido quitar un poco de encima el PSD porque era una obra de la actual alcaldesa de Braganza, ¿no? Pero bueno, el contenido de esa estrategia entiendo que sigue vigente y, por ejemplo, en coherencia con eso, se ha anunciado, y esto ha estado también el Ministerio de Interior implicado, permitirá una gestión compartida de emergencias transfronterizas, optimizando el despliegue de efectivos y comunicación en tiempo real ante catástrofes naturales, ¿no? Bueno, esto es interesante, ¿no? Aunque esto debería ser siempre permanente. Siempre hemos dicho que el 1-2 ha habido algunos tipos de ensayos, sobre todo con Galicia. El 1 y 1-2 tendría que estar integrado, pero siempre. Y no necesariamente que sea una catástrofe natural, sino que alguien ha tenido un accidente en un lado de la frontera, pues que las ambulancias puedan circular de un lado y del otro sin problemas y que no que se tenga que jugar un poco, que a veces es lo que tienen que hacer la gente de frontera, que es con WhatsApps o contactos informales y se van haciendo favores los unos a los otros. Que haya veces que cuando se meten mucho los gobiernos a incordiar a esa cooperación informal de la frontera, lo que hacen es empeorar las cosas, pero yo creo que sí que se puede establecer un marco generoso de un lado y del otro para que realmente no haya ningún tipo de coste de frontera por si tiene algún tipo de emergencia alguien muy cerca de la raya y no hay un municipio cercano del país donde ha ocurrido, ¿no? Pues bueno, además, se ha acordado inspecciones de trabajo conjuntas bajo el paraguas de la Autoridad Laboral Europea para garantizar la prevención de los riesgos laborales en contextos de calor extremo y otras condiciones climáticas adversas. Sobre gigafactoría de IA y foro de competitividad. En el plano de innovación, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado que España y Portugal estarán estudiando una candidatura conjunta para albergar una de las gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. Esta iniciativa busca posicionar a la región como un polo tecnológico de vanguardia, aprovechando las sinergias en supercomputación y otros centros de datos de ambos países para fortalecer la autonomía estratégica del continente. Por su parte, el ministro de Economía, el Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha firmado junto a su homólogo portugués la creación del Foro Estratégico Luso Español para impulsar la competitividad. Este organismo tiene como objetivo eliminar las barreras burocráticas y regulatorias que aún persisten en la frontera, facilitando la actividad de las pymes y convirtiendo la relación bilateral en un laboratorio de pruebas para el mercado único europeo, el llamado régimen 28. Ambos países han acordado un grupo de trabajo específico de seguimiento y la celebración de reuniones bianuales a nivel ministerial para acordar prioridades e impulsar su desarrollo. Estas cosas son las que les gusta al movimiento o nos gusta al movimiento iberista. Seguridad en los ríos compartidos. En el ámbito diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, esto es curioso, ¿no? Que se tengan que dedicar a los ríos los ministros de Exteriores, pero bueno, es así, ¿no? Ha suscrito un acuerdo para mejorar la seguridad de navegación del tramo internacional del río Miño, ¿no? Tramo ibérico. Ante el incremento de la náutica de recreo, ambos países han unificado la normativa para garantizar una navegación segura y equitativa, expandiendo al Miño un modelo de éxito similar al que ya opera en el Guadiana. Bueno, en Alqueva siempre dicen que hay normativas diferentes y te juegas mucho el pellejo si vas en una embarcación de un lado más cerca del lado de la costa portuguesa que española, o si atracas un momento. Entonces estas cosas tendrían que estar mucho más pactadas y coordinadas, sobre todo en multas, etcétera, ¿no?
Coordinación de la TDT. Esto es una novedad, yo estaba leyéndome la declaración y esto no me sonaba de otras declaraciones, estuve comprobando y parece ser que no, es nuevo. España y Portugal han acordado establecer mecanismos de cooperación destinados a garantizar un uso coordinado y eficiente del espacio radioeléctrico de la TDT, teniendo en consideración la diferencia de las realidades nacionales. Bueno, esto es interesante. Yo no sé exactamente si es a nivel puramente técnico, pero los contenidos, los canales también debían coordinarse y sobre todo que se pudiera ver la RTP en España por la TDT básica en cualquier tipo de pack de compañía de la que fueran. También ambos países van a estrechar su cooperación en el ámbito de las infraestructuras digitales y con conectividad con vistas a crear un hub ibérico que asegure la existencia de infraestructuras complementarias en ambos países, así como el desarrollo de mecanismos de cooperación que fomenten la implementación de sensores en los futuros cables submarinos que se conecten a la península ibérica, con el fin de alcanzar objetivos de supervisión medioambiental, protección civil y seguridad ambiental con vistas a convertir esta funcionalidad en una práctica habitual. Alta velocidad. España y Portugal toman notas de los avances realizados en lo referente a las conexiones transfronterizas por carretera y ferrocarril, particularmente en el corredor del Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte, RTE-T. Reiteran así su compromiso con su desarrollo de conformidad con los plazos establecidos en el reglamento de la RT-T por considerarlo fundamental para el futuro de la movilidad sostenible y la cohesión ibérica y europea. Cohesión ibérica, esto es un término también interesante a usar. Asimismo, ambos gobiernos subrayan los trabajos desarrollados en el ámbito de la Agrupación Europea de Interés Económico ABEP, que integra infraestructuras de Portugal y Adif con vistas a la ejecución coordinada de la línea de alta velocidad Vigo-Oporto para 2033, según gobierno portugués, así como la decisión de la Comisión en cuanto a la ejecución en la conexión ferroviaria de alta velocidad Madrid-Lisboa 2034, también corroborado por el gobierno portugués y los trabajos para estudiar las conexiones entre Salamanca y Aveiro y Huelva y Faro, garantizando al mismo tiempo las necesarias condiciones de interoperabilidad. España y Portugal insisten en la importancia de seguir reforzando sus relaciones en el ámbito iberoamericano y Portugal reitera su apoyo a la presidencia pro tempore española de la Conferencia Iberoamericana en el bienio 2025-2026 en la que se enmarca la preparación de la 30 Cumbre Iberoamericana. Ha estado también Sociedad Iberista y el Foro Cívico Ibérico en Huelva reclamando un Consejo Ibérico. Varios activistas del Fórum Cívico Ibérico y de Sociedad Iberista han participado en la lectura del Manifiesto por una península ibérica participativa, estratégica y democrática en la Plaza de las Monjas de Huelva, coincidiendo con la celebración de la cumbre luso-española. El documento cuenta con el respaldo de destacadas personalidades y cientos de firmas particulares recogidas a ambos lados de la raya bajo la premisa de que la sociedad civil reclama la creación de un Consejo Ibérico permanente para garantizar el seguimiento oficial de cumbres luso-españolas. El manifiesto está apoyado por Paulo Freire y Ian Gibson, entre los firmantes comprometidos con el fortalecimiento de los lazos ibéricos en general. Durante el acto ha intervenido Pablo Revilla, coordinador general de Sociedad Iberista para el Sur. Bueno, hasta aquí este repaso, esta síntesis. Como sabéis, también recientemente, también coincidiendo con la Cumbre Ibérica, en el Trapecio, y podéis verlo en nuestro canal de YouTube, el Trapecio TV, hicimos una entrevista al diputado de Libre, Jorge Pinto, ¿no? Que se declara iberista a los moldes del iberismo de actualidad, aunque cada uno se puede definir iberista a su manera y podéis ver su perspectiva bastante interesante. También me mencionó el Benelux, ¿no? Que entraría dentro de ese concepto de Consejo Ibérico, porque al final el Benelux tiene varias instituciones interesantes donde se coordinan a nivel de poder parlamentario, judicial
ejecutivo, ¿no? Y también de la Secretaría General. Eh, entonces hay también una convergencia, ¿no? A la hora de decir, bueno, se pueden crear instituciones. Evidentemente no se van a crear de un día para el otro y evidentemente ya tenemos un tratado de amistad ambicioso. Entonces se trataría de, con el marco actual, que vayan ganando peso ciertos mecanismos de seguimiento, que como has visto ya existe a nivel de ríos, ahora se ha creado uno de competitividad en economía. Existe el mecanismo de seguimiento de los dos secretarios de Estado para la Unión Europea. Intentar que todo eso también a nivel transfronterizo, ¿no? También existe una comisión, el foro parlamentario que normalmente se reúne antes de las cumbres, que por cierto esta vez no se ha reunido. Una crítica que tenemos que hacer a los dos parlamentos, el Parlamento portugués y el Parlamento español, porque no se han reunido antes de la cumbre. Y bueno, y seguir impulsando, avanzando para que se haga posible esta alianza ibérica. Muchas gracias y hasta la próxima.